Regresamos a Punto y Contrapunto. Chile llegó a la primera vuelta de sus elecciones presidenciales en un contexto especialmente difícil. A 2 años del estallido social que desató, por un lado, numerosas críticas por el manejo que el presidente Sebastián Piñera hizo de la crisis y, por el otro, la decisión de hacer una nueva constitución. El candidato que obtuvo más votos ayer es José Antonio Kast, un ultraconservador que va prácticamente contra los postulados promovidos por quienes integran la Asamblea Constituyente. Veamos en contexto. Sin sorpresas, José Antonio Kast y Gabriel Boric ganaron la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Chile. Como apuntaron los sondeos previos, el ultraderechista Kast y el izquierdista Boric ganaron la primera ronda con el 27 y el 25% de los votos, respectivamente. Boric, de la coalición Apruebo Dignidad, fue líder del movimiento estudiantil contra la privatización de las universidades en 2011 y ha sido diputado federal desde 2014. De 35 años y abogado de formación, de ganar Boric sería el presidente más joven del país. Ha sido señalado por Kast de comunista por sus propuestas educación y salud gratuita e impuestos a la riqueza. Kast, del Partido Republicano Chileno, fue diputado de la Unión Demócrata Independiente entre 2002 y 2014. En 2017 fue candidato independiente a la presidencia, pero quedó en cuarto lugar. Se opone al derecho al aborto y ha sido comparado con Donald Trump y Jair Bolsonaro por su rechazo al matrimonio igualitario, la educación sexual inclusiva y por impulsar que el Estado intervenga menos en la economía. Estas elecciones son las primeras luego del estallido social de 2019, cuando estudiantes universitarios desataron una gran protesta nacional por pensiones dignas, vivienda, educación pública de calidad y atención médica. El presidente Sebastián Piñera decretó estado de emergencia, desplegó al ejército y la policía para reprimir las protestas. Además de las críticas por esta medida, el derechista Piñera enfrentó recientemente un proceso de destitución por supuestas irregularidades en la venta del proyecto minero Dominga, dado a conocer en los Pandora Papers. Aunque fue aprobado por los diputados, el Senado frenó su destitución. Piñera, que termina su mandato en marzo de 2022, tiene 14% de aprobación. Punto y contrapunto. Lisa, último tema de la noche, las primeras elecciones presidenciales después del estallido social del 2019 y en medio de la redacción de una nueva constitución. ¿Qué decir sobre la jornada electoral en Chile, sobre sus personas candidatas? Y bueno, por cierto, es la última elección todavía con la constitución de la dictadura de Pinochet. Así es, lo primero que hay que decir es que evidentemente pues todavía esto no está decidido, falta una segunda vuelta el 19 de diciembre, pero con los resultados de la jornada electoral de ayer pues parecería que se va a instalar la decepción, porque el resultado sería exactamente el contrario a lo que fue el resultado de la elección del constituyente. Recordemos que justo para redactar una nueva constitución se llevaron a cabo en Chile ejercicios de democracia participativa que fueron particularmente importantes, elecciones de comunidades mapuches, de estudiantes, de mujeres, se revigorizaron, digamos, también los líderes que van a estar en el legislativo redactando esta nueva constitución y que representan pues todo lo contrario a lo que fue la herencia del pinochetismo y la época tecnócrata neoliberal de Chile, y que hoy en día pues pierden fundamentalmente contra este candidato Kast. ¿Por qué? Porque lo que no se vio venir de ningún lado, y creo que es una de las cosas más interesantes fue este tercer candidato, Parisi, ¿no? Estamos hablando de Kast, estamos hablando de Boric, que sería extrema derecha, y una izquierda que también es antipinochetista, que se identifica en algunos casos como extrema izquierda. Yo no lo pienso así, pero bueno, así se polarizó en el debate chileno, y viene un tercer candidato, hubo muchos candidatos, hubo más de 7 candidatos, pero un tercer candidato que logra 2 dígitos en la elección cuando ninguna encuesta, ningún sondeo en realidad le daba ese tipo de poder, y es un candidato que es antisistema, es un candidato que viene del partido de la gente, es un candidato que hizo campañas de Estados Unidos, no hizo Chile, y sin embargo logró mantener un movimiento territorial importante en Chile con propuestas muy sencillas, muy antisistema, muy al estilo del Partido Verde mexicano, lo cual es tristísimo, pero que al final del día, pues esos 2 dígitos le van a sumar al candidato de la derecha, y entonces todo lo que parece que va a suceder en las próximas semanas en Chile es que quedará un presidente pinochetista, anti-discurso de género, anti-mujeres, anti-diversidad sexual, anti-estado regulador, Sí. anti-comunidades originarias, anti-derechos en lo general, muy pro neoliberal, y evidentemente pues, con una afición a los movimientos populistas de derecha como Vox, que ha sido explícita, con muy poco centro, y pues de alguna manera pues sí ciertos legisladores de este partido antisistema en el medio, y una izquierda bastante debilitada con poca interlocución con el gobierno. Eunice, efectivamente, ante el descontento social por el gobierno de Sebastián Piñera,
y su bajo índice de aprobación, pues sí resulta un tanto sorpresivo el apoyo que se le dio a la ultraderecha en esta primera vuelta electoral. ¿Qué podría explicarlo y qué decir de los perfiles que ganaron en esta primera vuelta? Bueno, primero que nada decir que también viene Chile de varios procesos históricos importantes en esta polarización. Primero que nada, tras una dictadura de 17 años, el proyecto el periodo de postdictadura, en donde también ha habido una transición que han ido de izquierda a derecha, nada más que con una característica. Hemos tenido izquierdas y derechas que son más hacia el centro. Y hoy vemos, bueno, esta polarización que se da con dos candidatos, como ya se mencionaba, por un lado Boric, por el otro lado Kast, que se consideran de extrema izquierda y de extrema derecha. Y efectivamente aquí nadie se llevó, digamos, una gran mayoría, nadie obtuvo más del 30%, también se dividió el 10% entre 5 candidatos. Entonces esto nos lleva también a que para la segunda vuelta seguramente van a moderar el discurso ambos candidatos, pero vemos también, bueno, este descontento y otro periodo, otra polarización importante que se ha dado en Chile justamente después del 18 de octubre de 2019, que justo todas estas exigencias también sociales, porque finalmente Chile, aunque ha tenido partidos también de izquierda y derecha, ha seguido el modelo chileno, es heredado también de la dictadura, y bueno, por eso creo que hoy hay estas dos partes tan extremas, y bueno, existe ese riesgo. Me recuerda un poco al tema de Francia, Mélenchon, Le Pen, pero aquí no hay un Macron de por medio. Y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Finalmente, como decíamos, ya son dos perfiles completamente distintos, ¿no? Boric, que viene de la revuelta estudiantil, y bueno, José Antonio Kast con estas propuestas realmente extremas. Ya Lisa mencionaba anti todos los derechos que nos podamos imaginar. Entonces creo que ahí está el riesgo, pero finalmente estamos hablando de un país que ha estado polarizado en diferentes etapas y que sin duda ha estado marcado por este modelo neoliberal post-dictadura. Alfredo, ¿cómo lo ves tú? El resultado en Chile es el reflejo de la polarización en ese país, como en otros países de la región de América Latina. ¿Cómo viste las elecciones y qué esperar de cara a la segunda vuelta electoral, que será en diciembre del próximo mes ya? Fíjate que más bien yo diría que es la muestra de lo difícil que es salir de una dictadura militar, ¿no? Aquí lo hablamos mucho cuando discutíamos justo la elección para la Asamblea Constituyente o la decisión de ir a una constituyente en Chile y pues claro, pues lo que queda del pinochetismo, y en este caso no cualquier cosa, una constitución, y de repente ver esto que a mí me preocupa tremendamente, lo que dice Lisa, de estas altas posibilidades que tiene la ultraderecha, porque pues así de complejo es salir de un sistema con un movimiento estudiantil bastante vigoroso, bastante vivo, con un representante de ese movimiento. Aquí hablamos de la representación, de lo que nos decía la representación de quienes van a redactar la Constitución, ¿no? Los perfiles, las figuras que se fueron consolidando en Chile en torno al movimiento estudiantil y en torno a la Asamblea Constituyente, pues nos dirían que uno pensaría que la dirección iba hacia ese lado, ¿no? Más hacia la izquierda, y no que pudiéramos tener estas serias posibilidades de que otra vez se nos aparezca otro Bolsonarito, un Trumpito en la región, y pues por supuesto que entonces la atención hay que ponerla en los dos procesos, ¿no? Lo bueno, para decirlo de alguna forma, es que esa Constitución, eso que va a ser para toda una vida para el pueblo chileno, va a tener su propio proceso, y el próximo año, más allá de la polarización, Mariana, yo diría pues de una especie de reconciliación que tiene que haber, porque los extremos definitivamente, uno ve extremos y lo primero que dice es polarización, pero en medio de todo eso hay muchísimos grises, hay muchísimas carencias, muchísimas cosas que las opciones políticas no han podido ofrecerle evidentemente a la población, y mal creo que se hace al ver nada más a los países de las regiones en sus elecciones y calificarlos así como reaccionan las sociedades, como si las sociedades tuvieran completamente la culpa y no viéramos todos los fenómenos que hay alrededor de que surjan este tipo de candidatos, este tipo de propuestas, y pues ojalá que para el pueblo chileno vaya todo más hacia la armonía o hacia lo que está ofreciendo la constituyente que hacia los proyectos políticos de derecha, con estas influencias terribles de partidos como Vox, que ya vimos que aquí también hay quienes les hacen ojito.
Sí. Eder, ¿tú qué destacas de las elecciones y los resultados electorales en Chile? Efectivamente, con un proceso constituyente todavía vigente en curso, ¿cómo podría afectar la configuración de un nuevo gobierno para esta nueva constitución? Son dos procesos distintos, el del Ejecutivo y el del Constituyente. El del Constituyente sí hay una correlación favorable a las fuerzas progresistas y este resultado es el reflejo perfecto de lo que está pasando en el mundo. Hoy en Europa vemos movimientos fascistas y antifascistas. Este fin de semana se movilizaron las dos fuerzas con mucho vigor y tiene que ver con la crisis global que estamos viviendo ahorita. Para que en Chile continúe el neoliberalismo, tiene que ser con alguien de corte neoliberal ultrafascista, como este señor que está a punto, bueno, que podría llegar a ganar la elección. La izquierda fue dividida, es normal también, en una primera vuelta tenían que medir sus fuerzas y pues ahora tendrán que hacer política y que hacer diálogo para evitar que continúe la fuerza neoliberal ahora con este corte muy pro-pinochetista, ¿no? Me parece que es normal, esperemos a ver cómo se dan los acuerdos, a ver cómo se dan las fuerzas de unidad, y yo les apuesto que las derechas liberales y demócratas chilenas van a cerrar filas con la ultraderecha pinochetista para que ellos se mantengan en el poder. Esperemos que la izquierda logre un acuerdo de unidad y las fuerzas progresistas, aunque no precisamente la izquierda, logren un acuerdo de unidad. Y solo para terminar el punto que estábamos hablando hace un ratito, a mí me gustaría proponerles, porque lo tocamos muy por encimita, creo que amerita que hablemos de este tema del pacto militarista, un programa completo. Ahorita fue muy cortito y no tocamos varios puntos, no hay muchos datos que se quedan fuera, pero sobre todo hablaba Alfredo el tema del reforzamiento de las policías estatales y municipales. Yo creo que se tiene que hacer, es una tarea de los gobernadores y presidentes municipales llevar a cabo esta misión, porque vimos, por ejemplo, yo soy del Estado de México, cuando llegó el mando único al Estado de México, se empezó a descomponer la seguridad pública en todo el Estado. Ahora que detuvieron a gente importante del cártel Jalisco Nueva Generación ahí en Jalisco, lo hicieron la Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas sin la Policía Estatal. A la Policía Estatal no se le contempló en estos operativos. Hay un problema muy serio de corrupción con las policías estatales y municipales, también eso lo provocó García Luna, y por supuesto que en ese escenario tan complejo, el gobierno federal, ¿qué está haciendo? Creando la Guardia Nacional y desplegándola en todo el territorio nacional. Tú hablabas al inicio del programa de la cantidad de cuarteles que se han construido para que la Guardia Nacional tenga presencia permanente y fija en cada estado del país. Eso es parte del proceso de la desmilitarización de la seguridad pública, pero estamos en un proceso transitorio y todavía no terminamos ese proceso. Insisto, yo coincido plenamente en la necesidad de desmilitarizar la seguridad pública, pero en este proceso ahorita lo que se tiene que hacer es consolidar a la Guardia Nacional. Bien, vamos a ver si podemos profundizar desde luego en el acuerdo militarista, porque hoy teníamos muchos comerciales, pero desde luego que merece ser discutido con profundidad, y bueno, vamos a seguir también pendientes del resultado electoral de la segunda vuelta en Chile. Tenemos que hacer una pausa y regresamos ya con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.